paciente dentro. Vamos a comenzar a hablar de la biomecánica, de cómo son las prótesis, comparar con los dientes, y después los cambios en la fisonomía del paciente dentro. Entonces, primeramente, ya sabemos, el estado evéntulo va a representar vamos a decir, un problema psicológico fundamentalmente para los pacientes. Entonces, aparte de las secuelas estéticas, también va a tener algunas funcionales. Todo trabajo que nosotros realicemos en cualquier área de la odontología, uno siempre dice 50% estética, 50% función. Podemos hacer unas prótesis que queden muy bonitas, pero si no funcionan, si no tienen una correcta dimensión vertical y una oclusión, no va a funcionar para nada. Al igual, si tienen muy buena oclusión y el paciente mastica las mismas salidas, pero los dientes no los seleccionamos del color adecuado o del largo adecuado, fracasamos. Entonces, acuérdense, tenemos que combinar siempre la estética con la función, sin predominio de una sobre la otra. Entonces, estos pacientes enéntulos tienen sentimiento de inferioridad o invalidez. Imagínense ustedes que a alguien le corten la mano o la pierna, quedaría inválido, ¿verdad? Y alguien que también le pierda todos sus dientes, también siente esa invalidez en su cavidad bucal. Los pacientes tratan de no sonreír y si son más jóvenes, más ligeros, aparte de que comienzan a masticar defectuosamente, como vamos a ver más adelante, si no podemos comer bien, entonces los nutrientes no nos van a llegar, anemia y al final trastornos cognitivos acelerados. Si al cerebro no le llegan suficientes nutrientes, entonces imagínense, rápidamente va a avanzar Alzheimer, demencia senil, etc. Entonces también vamos a comparar los mecanismos del soporte dental. Como ya sabemos, los dientes están soportados por los dientes naturales. Ajá, huesos. Y entre dientes y huesos, ¿qué hay? El ligamento periodontal, muy bien. ¿Qué une qué? ¿El ligamento periodontal qué une? Correctamente. Entonces, cuando los dientes naturales son reemplazados por los artificiales, hay un cambio en el mecanismo de soporte. Ya ustedes me acaban de decir que los dientes naturales están soportados, vamos a decir en términos generales, por el periodonto. Mientras que las prótesis van a ir sobre la mucosa. Entonces aquí, esto ya ustedes me lo dijeron, los dientes naturales, periodonto, con esta forma de periodonto, cemento, hueso, ligamento periodontal y la encía que recubre al hueso alveolar. Entonces, ¿cuáles son las funciones de ese periodonto? Primero, soportar los dientes. Perdón. Cuando uno está masticando, para evitar, siempre como ese ligamento periodontal, ese periodonto en general, para evitar que se incluya el diente más de la cuenta. Siempre hay micro movimiento, gracias a la presencia del ligamento periodontal. Eso también nos va relacionado con la número 1, ajuste posicional del diente y la percepción sensorial, que ya sabemos que están presentes terminaciones nerviosas en el ligamento periodontal y en los dientes que no están endodonciados. Incluso un diente endodonciado todavía se puede sentir la fuerza de la masticación. Ahora, con un implante no, pero un implante mejor a no tener nada. Sería siempre el tratamiento ideal. Y lo que nosotros siempre le decimos a los pacientes, lo mejor son los dientes naturales. No hay dientes naturales, prótesis. Prótesis es mejor a estar sin dientes. Y lo peor es estar, por supuesto, sin dientes, como lo vamos a seguir más adelante. Entonces ya sabemos, el mecanismo de soporte de la dentadura se cambia el ligamento periodontal por la membrana mucosa. Entonces, esto es importante conocer. Pero la carga masticatoria en los dientes naturales, nosotros generalmente podemos apretar 20 kilogramos en condiciones normales de masticación. Si uno se pone a apretar así más de la cuenta, me imagino como los levantadores de pesa, hay que hacer bastante presión en los dientes, creo que llega alrededor de 60. Pero en condiciones normales son 20. Pero pacientes que tengan prótesis totales generalmente de 6 a 8 kilogramos. Entonces, la fuerza masticatoria está bastante disminuida.
En el maxilar, el área es de 22.96 centímetros cuadrados, mientras en la mandíbula es de 12.25, poco más de la mitad. Por supuesto, ya nosotros sabemos que en el maxilar superior tenemos la presencia del paladar, el cual no está presente en el maxilar inferior. Y generalmente la reabsorción es más marcada en el maxilar inferior, en la mandíbula, que en el maxilar superior. Por eso esa gran diferencia. Ahora, mientras fíjense que el área del ligamento periodontal disponible en cada arco dental, cuando los dientes están presentes en boca, es el doble del maxilar superior, 45 centímetros cuadrados. Entonces ya nosotros nos damos cuenta de lo importante que es el tener los dientes en boca. Y que nosotros siempre tratamos de salvar. Pero cuando ya los pacientes pierden sus dientes, generalmente la primera causa cae de una enfermedad periodontal, traumatismo, nosotros tenemos que solventarle a ese paciente. ¿Cómo le vamos a solventar? A través de la prótesis, que puede ser prótesis fija, prótesis parcial removible, o en el caso nuestro de lo que estamos hablando, las prótesis o dentaduras totales. En cuanto a, ya hablando sobre el reborde residual, la cantidad y la calidad de ese reborde va variando según, primeramente, el tiempo que tengan de realizar las exodoncias. Y esta cantidad y calidad va disminuyendo con la edad. Ya sabemos que a medida que nosotros vamos a decir, envejeciendo, nuestro metabolismo se vuelve un poco más lento y esto afecta a todo, incluso la cavidad bucal. Esto ocasiona porque hay una disminución en la eficiencia de los osteoblastos, ya no hay, o sea, ya no producen suficiente material óseo, menor producción de estrógenos, sobre todo en las mujeres, lo cual les conlleva también a lo que es la osteopenia y el osteoporosis. Y todo esto conlleva también a una reducción en la absorción del calcio. Por eso nosotros vemos ya los que están sufriendo de esto les mandan calcio combinado con vitamina D. Vitamina D para facilitar la absorción y tienen que caminar en el sol. Entonces uno ve a las personas mayores caminando por el sol temprano, uno les pregunta ¿por qué no? Porque el médico me mandó. Y le echan todo este cuento, porque ellos se lo saben muy bien. Sí. Entonces, el proceso alveolar al hacerse dentro se convierte en el reborde residual. Entonces no olviden que el hueso alveolar, ¿cuándo surge? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo evoluciona qué? Cuando erupcionan los dientes es que se forma el hueso alveolar. Y al perderse los dientes, ese proceso alveolar, ¿qué es lo que hace? Se vuelve a desaparecer. Entonces, como vamos a ver más adelante, uno compara a los niños, a los bebés recién nacidos y dice, ay, tiene así como caída de viejo. ¿Por qué? Entonces, eso ahorita lo vamos a ver en la fisionomía. Y cuando ya el paciente se pone mayor, generalmente, pero hay también pacientes jóvenes que pierden todos sus dientes. En estos días llegó a la clínica una paciente para realizar 46 años hay que extraerle todos los dientes por una ortodoncia mal hecha. Entonces, claro, la llegar al posgrado para que le coloquen ahí también un implantito, para que le haga una sobredentadura que traiga después toda la persona más. Todos los dientes. Y las raíces, si usted la ve, se ponen unos cachillos y todito bailando, todo. Una ortodoncia mal hecha. Bueno, entonces vamos a seguir por acá. Aquí Atwood hizo esta clasificación de la progresión de la reabsorción del reborde residual. Si se les pregunta en el examen, según Atwood, ¿cuál es la clasificación? Ustedes no van a poner Sayer. No, porque ha ocurrido en otros años. Yo les preguntaba otra cosa, hay una clasificación según Atwood y una cual le ponen Sayer. Entonces, él dice, orden 1, extracción. Cuando el paciente tiene todos sus dientes en la cavidad bucal. Entonces ahí está, sus dientes implantados en su hueso alveolar, todo bien. El orden 2, post-extracción. Entonces se realiza la exodoncia y queda ese alveolo. Mientras va cicatrizando, él comienza a
por supuesto, la malformación no se allí y comienza a reabsorberse un poco. El orden 3 es lo que nosotros desearíamos para prótesis totales. Cuando tenemos uno alto y redondeado no tenemos muchos inconvenientes, como ustedes van a ver en las próximas clases, que les van a dar sobre las impresiones anatómicas y funcionales. Ese es el ideal. Pero entonces resulta que el ideal nunca lo llega, o muy poco. Y Dios quiera que a ninguno de ustedes les llegue el ideal. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen el ideal, cuando vayan a su clínica privada o consulta pública y tengan que hacer una prótesis, les lleguen los casos complicados, entonces después no lo van a saber hacer, o se les va a complicar. Entonces es mejor que hagan algo que les llegue algo complicado y así usted aprende bastante. Cuando ya usted se gradúe, ya usted sabe, bueno, de todo. Si resuelve algo difícil, cuando les llegue un reborde alto y redondeado, bueno, esto es fácil, comparado con lo que yo ya hice. Después vienen estos rebordes complicados, filo de cuchillo. Entonces disminuye también ahí el área de soporte, el bajo y redondeado, que es lo que más vemos. Y en estos días vimos uno deprimido cóncavo. Eso estaba atrás del piso de boca y del surco vestibular y literalmente estaba en partes cóncavas. Entonces se le dijo al paciente de que necesitaba, por supuesto, implantes para que tenga algo de retención, porque de lo contrario no va a tener retención. Esto díganselo a sus pacientes en una sola vez. Cuando ustedes vean algún reborde residual en muy malas condiciones, no le creen falsa expectativa al paciente. No, yo hago las prótesis buenísimas, eso le va a quedar perfecto, que se le va a mover. Y después, por supuesto que se le va a mover, y el paciente le va a decir, uy, usted me dijo, mire doctora, usted me dijo que no me... No, usted sea realista. Ahora, si usted quiere mayor retención, usted también le hace la propuesta al paciente para que esto pueda funcionar mejor, por lo menos con 2 implantes y se desconeccione, se le hace ahí una sobredentadura. ¿Quiere todavía mejor? Pues 5 implantes, por menos. Pero por lo menos con 2 funciona bastante bien. Pero nosotros tenemos que decirle la verdad. Incluso la mayoría de los pacientes, no, yo no tengo para implante, háganme así, yo me acostumbro con el adhesivo de prótesis, por él, por el fin, y entonces, ya eso es otra cosa. Bueno, seguimos. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de la reabsorción de la cresta residual o del reborde residual? Primero, pérdida aparente del ancho y la profundidad del surco vestibular. Es aparente porque cuando está el hueso alveolar, no se preocupen en tomar muchas fotos, porque yo les paso esto, se convierte en torpedente y se pasa. Preste atención mejor y anoten lo que consideren más importante. Cuando se pierde el hueso alveolar, por supuesto, el surco vestibular va a quedar casi que a ras. Desplazamiento de la inserción muscular más cerca de la cima de la cresta residual, como ya le dijeron, en el maxilar superior, si la inserción baja, es cuando están los frenillos labiales y laterales cerca del reborde residual. En el inferior sería la alta, sería lo contrario. Entonces, no es que los frenillos se desplazan, uno dice, bueno, es el desplazamiento, dicen los otros, pero en realidad es por la reabsorción es que se ve ese desplazamiento aparente, porque ellos normalmente no se mueven los frenillos. Pérdida de la dimensión vertical de la oclusión. Es lo mismo, aquí lo tienen como reducción de la altura inferior de la cara o la altura facial inferior, que van a conseguir AFI, altura facial inferior. Porque si nosotros dividimos la cara en 3 tercios, entonces iría de la base de la nariz al mentón del tercio inferior. El tercio medio, nacimiento de la ceja, a base de la nariz, y el superior, nacimiento del cabello, al nacimiento de la ceja. O el aproximado, y me va a decir, una persona calva no tiene cabello, entonces no se va a detectar. Y yo siempre recuerdo cuando estaba en una misa de Semana Santa estando en los pequeños, y entonces yo veo un señor, va a hacer la señal de la cruz y el señor era calvo. Y él no la dijo, comenzó desde acá. Así. Entonces, bueno. Esto, por supuesto, con las damas es que el tercio superior tiene más importancia, o
La consecuencia también de esta reabsorción es la rotación anterior de la mandíbula y un pseudoprognatismo. Lo que decíamos, los bebés no tienen dientes, cuando no tienen dientes, ¿no? Entonces la mandíbula se le va como hacia adelante y se le acerca más, ya vamos a ver otra foto, a la punta de la nariz. Ustedes no se dan cuenta que cuando dibujan a una bruja, ¿cómo la dibujan? Solamente cuando hay el tiro que le sale aquí hacia afuera, o sea, está siguiente, la mandíbula, el pseudoprognatismo y está cerca de la nariz. Así es que la dibujan. Ahora, el agujero mentoniano llega cerca o al nivel del borde superior del cuerpo de la mandíbula. Ponemos el agujero mentoniano no se mueve, pero por la reabsorción ósea, entonces ya está cerca. Incluso el conducto dentario inferior, por eso generalmente no se pueden colocar implantes en la zona posterior. Hay que colocarlo entre agujero mentoniano y agujero mentoniano, no es por más nada. Y además porque los molares se pierden generalmente antes de la reabsorción posterior, es más marcada que en la zona anterior. Ajá, seguimos. Los tubérculos genianos, los genis superior e inferior se proyectan por encima del borde superior de la mandíbula en la región cingisaria. Esto también a veces se ve. Y ahí la prótesis, miren, ahí es cuando comienza la prótesis que me molesta, me duele claro, porque me está presionando estructuras anatómicas sensibles, el agujero mentoniano, la apófisis génica. Aplanamiento de la bóveda del paladar, no es que se vuelven al perder. El hueso alveolar, por supuesto, esa curvatura va a disminuir. Y por supuesto, la reducción del tamaño de las arcadas de dentro. Entonces aquí está este dibujito, fíjense, en el maxilar superior, la reducción se da de afuera hacia adentro. Entonces lo que uno dice, centrípeta, reabsorción centrípeta, de afuera hacia adentro. Y el maxilar inferior, en la zona anterior, es centrípeta, en la posterior es centrífuga, pero en términos generales no dice centrífuga de adentro hacia afuera. Porque ustedes piensan que este patrón de reabsorción del maxilar superior e inferior, el craniomaxilo superior, lo digo rapidito, vamos a ver. ¿Por qué? Lo digo en voz alta. No importa que se equivoque, aquí estamos para aprender. El tipo de hueso. ¿Cómo es el hueso? Bueno, vamos por ahí. ¿Algo un poquito más preciso? ¿Cuál hueso es más grueso? El superior, ¿el paladar o el vestibular? Paladar. Entonces la reabsorción se da de afuera hacia adentro, siempre reabsorbiéndose el más delgado. Y aquí en la zona inferior también. ¿Por qué centrífuga? Sobre todo en el área de los molares, porque es más delgado que hacia la aleta vestibular que nosotros tenemos en la mandíbula. Entonces, por eso es el patrón de reabsorción. Cuando nosotros tenemos nuestros dientes, se ocluyen los dientes inferiores por dentro de los superiores. Es lo más normal, claro, salvo la clase 3, etc. Pero vamos a decir lo más común. No normal, sino lo más común. Pero cuando el superior se reabsorbe más que el inferior, entonces da la sensación de que la mandíbula está más grande que el maxilar. Seguimos. Vamos a hablar un poco de los factores que actúan en la retención de las prótesis totales, que ya se lo dieron por allá en la preclínica. Aquí vamos rápidamente a mencionar. Extensión máxima de la base de la dentadura. La prótesis tiene que llegar para algo que uno va a hacer cuando ustedes vean la toma de las impresiones funcionales, el modelado muscular. Que nosotros hacemos generalmente con la modelina. Con modelina se puede hacer también con siliconas, pero con modelina nosotros lo vamos a hacer porque es más práctico, o sea, más sencillo. Eso se lo van a explicar. Entonces, hay algunos que traen esa prótesis corta. No, esto, fíjense, el telito me la hizo así, corta, y uno la ve y dice, qué mal hecha está. Pero bueno, unos comen, no, si la hacemos así, le queda mejor para uno, que sabe, no hay que hablar mal ni nadie. Y mucho menos de por el no, sí. Eso también.
también se lo van a enseñar, creo que ya en el último año, cuando le hablen del código de odontología o odontológica. Entonces, la prótesis tiene hasta dónde va a llegar, tampoco nos vamos a sobrepasar. Sino, ¿qué nos limita la extensión de la prótesis? Los músculos. Porque cuando nosotros hacemos el modelado muscular, el nombre dice modelado muscular, vamos hablando y vamos copiando esos músculos más o menos, simulando como la función de eso. Hasta ahí va a ser la extensión. Bueno, esa es otra clase. Vamos a seguir. Área máxima de contacto entre la membrana mucosa y la base de la dentadura relacionada con la primera. Y el contacto íntimo de la base de la dentadura y la porción basal de la mucosa. Ahí es que el paciente se le inserta la prótesis total superior y el paciente dice, no, siento un espacio, me entra aire, me entra viento por ahí. La gente dice, ay, no se quedó bien adaptada. Entonces, o fue una contracción de polimerización cuando el técnico hizo la prótesis, o la impresión la dejó engavesada el técnico y no la vació a tiempo. Por eso la profesora Lorena quiere que tratemos nosotros de vaciar las impresiones e incluso utilizar silicona porque podemos vaciarlas hasta una semana. Uno dice 2 semanas, pero una semana. Ok, pero vamos a tratar de utilizar más silicona en cuerpo regular en vez de metaplano. Hasta psiquedólica, eso tampoco tiene cambio dimensional, pero eso de que consigamos un reborde hermoso sin placer. Estos días vimos varios rebordes superplásicos que vamos a tener que usar la técnica con la con ventana. Eso también se está viendo de la profesora, se la va a mostrar. Entonces, la prótesis tiene que estar en contacto íntimo con la mucosa. Tiene que estar en contacto, bien adaptado, no en el aire. Porque si lo va a tener los 3 factores de funcionalismo protésico, ¿cuáles son? Soporte, retención y estabilidad. La prótesis parcial removible de la cadena de retención. Aquí seguimos. También está el menisco salivar que se forma. Eso es fundamental. Bueno, ahorita vamos a ver cómo disminuye la saliva, generalmente. Bueno, los factores musculares, el equilibrio de los músculos. Generalmente, ¿cuáles son los que más influyen? El orbicular de los labios y el buccinador. Y también los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. Entre la lengua, en el lado de los canillos del buccinador y en la zona anterior, el orbicular de los labios, bueno. Si el paciente aprende a utilizarlo, a controlarlo, va a aumentar la retención y la estabilidad. Una vez llegó una abuelita de 85 años y tenía no tenía el reborde residual inferior, estaba atrás. Esa prótesis prácticamente era casi tocando. La señora nos dice, no vas a quitar. Los años de experiencia la habían hecho llevar a que entre la lengua y el labio la controlaba, la mantenía más o menos en posición, podía más. Imagínense eso. Entonces, por eso esto es muy importante que el paciente, sobre todo el paciente definitivo, el de primera vez, le cuesta mucho. Creo que hay como algún ejercicio o algo que uno le puede aplicar al paciente para que acostumbre los músculos. No, él va aprendiendo, pero sí al principio, en la hoja de indicaciones, cuando esté de alta, entonces, por ejemplo, cuando vaya a la primera que se frente a un espejo para que él se vaya viendo. Y así él también va más o menos coordinando la posición de los labios. Y decirle eso de trozos pequeños de alimentos, que no sean pegajosos, que no sean muy duros, etc., para que él vaya aprendiendo a manejar bien esas cosas. Después puede aumentar el tamaño, vamos a decir, del alimento, o sea, de la ración, o de cada cucharada. Todo eso a ellos se les tiene que explicar. Pero eso va a llegar con lo de la instrucción de posinserción. Que a cada paciente se le tiene que entregar.
sobre la retención. Si el paciente es más nervioso, entonces, imagínense, por los nervios, los tratamientos pueden disminuir con la secreción salivar. Y esto va en detrimento de la retención de la prótesis. Vamos a ver la diferencia del mecanismo de adaptación tanto de los dientes naturales como de las prótesis. En los dientes naturales, la dentición se va desgastando. Hay una distribución, vamos a decir, más o menos natural, porque hay pacientes que ustedes no pierden la dimensión vertical, pero le observan los dientes todos desgastados. ¿Por qué? Porque hay una extrusión con deformación ósea que lo ayuda a mantener esa dimensión vertical. Igual cuando uno restaura, hay que restaurar todo, ¿no? Claro, en ese caso hay que ver si hay que hacer algo alargamiento también, para cuando se vaya a restaurar los dientes no ponerle mucho grosor de cerámica, de resina. Entonces también hay desplazamiento de los dientes. Acuérdense que los dientes con el uso, con la edad, los puntos de contacto se van aplanando, porque también se van desgastando. Y tiene por supuesto los reflejos protectores que ya dijimos al principio, por la presencia de terminaciones nerviosas, el ligamento periodontal y en la pulpa dental. Mientras en el paciente, en el estado de dentro total, la prótesis va a descansar sobre los tejidos y estos tejidos van a tener cambios constantes, predominantemente regresivos. En cuanto a la función de la masticación, nosotros ¿qué hacemos? Trituramos alimentos. También nos vamos a dar cuenta de la apreciación del sabor por las glándulas salivales principales y las accesorias que también dan paladar. Y con la masticación se estimulan las secreciones salivales y gástricas, como ya todos ustedes saben, en la boca es donde se inicia la digestión de los alimentos, las enzimas contenidas en las secreciones salivales. Entonces uno tiene que masticar bien antes de tragar, formar bien ese bolo alimenticio. Ahora, los pacientes eréctulos, ellos no compensan con movimientos de masticación adicionales o más prolongados para la masticación y filtración de los alimentos, sino que vienen a comer, ya comienzan a comer más carbohidratos porque son más suaves, entonces vuelve una dieta como cuando estaban niños. Si quedan algunos dientes en boca, ustedes comienzan a ver esas caries radiculares o caries cervicales fuertísimas, porque tampoco no es que aumenta el cepillado de la cavidad bucal ni nada, no mejora la higiene, pero comienzan a chillar porque es que no pueden masticar bien, o si no comienzan a tragar partículas de alimentos más grandes, que es lo que ocurre generalmente, mastican lo que medio pueden para tragar, y comienzan después a sufrir de problemas con la digestión. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Comienzan a restringir la dieta, lo que estaban diciendo. Entonces ya comen menos proteína, se alimentan menos, porque son más duras. Y esto le va a traer efectos sistémicos. ¿Cuáles son los principales? A nivel digestivo y a nivel cerebral, a nivel cognitivo. Entonces, aquí hay algunas diferencias. El mecanismo de soporte ya sabemos. Los dientes periodontos, prótesis totales que van con la mucosa. Los movimientos de la prótesis durante la masticación, acuérdense que los dientes se mueven de forma individual, cada uno está en su área y tiene su ligamento periodontal. Las prótesis, todos los dientes están, en la clase creo que después los cruzales se va a hablar mejor. Todos los dientes están unidos a través de una base protésica. Se mueve la prótesis por un lado y se va a mover por el otro lado. Por eso entre las instrucciones que se le dan a los pacientes es no cortar nada con la prótesis, porque prácticamente le va a hacer la palanca y se rompe el sellado parativo posterior, eso es automáticamente. Le dice, esa prótesis me quedó mal hecha. No, nosotros tenemos que explicar un poco, porque aquí han llegado pacientes, un ejemplo, también revisamos una paciente con una prótesis inmediata. Le trajeron los dientes y le hicieron una prótesis inmediata. Y cuando vemos la cicatrización, pero no cuando veo esa cicatrización medio rara, esta prótesis se la hicieron después, sí, ¿hace cuánto? Hace 10 años. Nunca le dijeron que esa era una prótesis inmediata y había que cambiar. Y tenía 10 años y la paciente le decía, pero me queda
supuesto, en los tejidos de soporte, y ahí se puede producir dolor y reabsorción. Ahora, esto de reabsorción siempre es normal que se produzca, por eso nosotros tenemos que cambiar las prótesis totales en promedio. Bueno, no todos los pacientes son iguales, pero uno calcula más o menos 5 años. Pero de repente hay pacientes que se les puede tardar un poco más, 4 años. También hay otros factores para cambiar, edad de los dientes, etc. O si se manchan. Ajá. Pero un paciente sin prótesis, la reabsorción ósea va a ser muy natural. Un paciente con una prótesis mal adaptada, la reabsorción va a ser terrible. ¿Por qué? Por la presión constante. Porque está mal adaptada. Una prótesis bien adaptada, bien hecha, la reabsorción va a ser mínima. Entonces el paciente va a conservar ese reborde edéntulo en mejores condiciones por más tiempo. Ajá. Y pues, a veces sienten dolor porque como se presionan los tejidos, puede producir algo de vasoconstricción, entonces hay menos irrigación sanguínea, menos llegada de nutrientes, pero generalmente los pacientes se acostumbran bien. Ajá. Entonces, cuando el paciente tiene prótesis nueva, puede tener dolor en la lengua, puede sentir como unos calambres, sobre todo aquellos pacientes que tienen tiempo sin prótesis, la lengua se le pone un poco más ancha. Se le pone un poco más ancha y entonces mientras se va recogiendo, o sea, se va acostumbrando, puede sentir calambre. Otro que puede sentir calambre es que nosotros hacemos una invasión de la zona neutra. La zona neutra, bueno, se le va a hablar en otras clases, pero ya usted debe haberla visto en la prequímica, que es la zona donde tiene que ir el estirado del cardio. Generalmente encima del reborde con ciertas variaciones, pero no podemos hacer unos dientes inferiores muy lingualizados o los superiores también muy parabilizados o muy vestibularizados, pero se muerden los carrillos, o se muerden la lengua también. Y el paciente va a estar ocluyendo con frecuencia los dientes. ¿Por qué piensa usted que el paciente con prótesis nueva y si es la primera vez más rápido, acá la fila está apretando? ¿Por qué? Algo nuevo, está buscando qué? Adaptarse, conseguir esa obstrucción que hay día, ok, puedo aumentar bien, también para chequear si tiene restricción o no. Porque igual cuando uno se pone un zapato, uno se lo pone, si vamos a apretar un poquito, vamos a ver si se me hace, si se me afloja, pero con las prótesis, imagínense, algo tan sencillo. Ok, entonces mientras los músculos se acostumbran y ellos van dejando ese acomodo el patrón de la masticación. Ok, entonces, ¿cuáles son los cambios en la cara y en la articulación? Mandibular. Bueno, altura facial. Entonces hay una reducción de la altura morfológica de la cara, lo que ya vimos anteriormente, de la altura facial inferior, como pueden observar esa foto. Ajá, entonces eso produce un pseudoprognatismo. Hay prognatismo ahí mandibular, se acerca la mandíbula a la punta de la nariz. Ahora, pero en personas alejadas esto también puede ocurrir, pero cuando se pierda la superficie oclusal de los dientes, cuando hay un desgaste generalizado, si ustedes observan, pacientes ya con los dientes muy cortitos tienen más o menos esta característica, no tan bajada, pero la tienen. Y las personas eléctricas, por supuesto, si tienen prótesis, es por el desgaste de los dientes de acrílico, que nos llegan pacientes, en estos días un paciente que revisamos. Los dientes estaban tan desgastados que hasta el acrílico se veía. Tiene 30 años conmigo. En una parte del acrílico, por el flanco vestibular, había un orificio, producto del desgaste. Ajá. Y la reabsorción de las crestas residuales también. Entonces aquí observen esta foto de la misma paciente, sin y con prótesis. Ya con prótesis hasta se quitó los labios. No, porque cuando no hay prótesis, el bermellón prácticamente queda escondido, se reduce. Al tener dientes nuevamente devolver de la dimensión vertical ya tiene bermellón. Entonces la señora dice, ay, ya me puedo pintar los labios, ya me veo mejor, y le levanta su autoestima. Entonces, bueno, en la articulación temporomandibular, las superficies articulares van a sufrir una remodelación continua
durante toda la vida. Y ellos siempre mantienen esa congruencia entre las superficies articulares opuestas. Ahí gracias al disco articular. Aún en cambios de dimensionales del esqueleto facial, perdió diente, tiene diente, ellos siempre están cumpliendo con su trabajo. Anteriormente se decía que cuando se perdían los dientes, ahí la tengo la diapositiva, pero la voy a pasar rápido porque, que es la siguiente, porque esto ya con investigaciones actualizadas, si usted pierde los dientes no se debe, o sea, no es causa principal de los trastornos temporomandibulares. Son muchas causas y sobre todo la psíquica. Entonces, esto era como se decía. Vamos a pasar. Ajá. ¿Cuáles son los principales cambios morfológicos? La profundización del surco nasolabial, pérdida del ángulo labio-dental, por supuesto. Ya no hay dientes, ya no hay ángulo entre labio y diente. Disminuciones del ángulo labial horizontal. Fíjense ahí, ya el verbelón casi no se le ve, las comisuras caídas, el estrechamiento de los labios que veíamos anteriormente con eso del verbelón, aumento del ángulo de la columela filtro. Generalmente debería ser ahí entre la base de la nariz y el filtro, más o menos alrededor de 45 grados, de 90 grados, de 90. Eso es muy importante cuando nosotros vayamos a realizar el plano protésico. Lo primero que nosotros hacemos es el soporte labial y después hacemos las medidas anterior y posterior para el plano protésico. Una anterior y dos posteriores. Lo primero es el soporte, porque si nosotros hacemos primero el plano protésico, cuando vayamos a acomodar bien lo del soporte labial, si hay que agregarle, entonces después el labio va a quedar corto. Si hay que quitarle, después va a quedar largo, hay que agregarse. Entonces primero el soporte y entonces ahí uno se comienza a ver así de lado. Si ve que mucho menos 90 grados, no, pero es más o menos el aproximado, ¿no? O si lo ve muy hacia atrás, más de 90 grados, vamos a poner una laminita de cera para ver como si mejora o no mejora, y que el paciente no le moleste, porque a veces el paciente lo molesta y tiene que quitar. La última palabra casi que la tiene el paciente, en ocasiones. Entonces ya vimos la apariencia prognática, hay unos cambios estéticos que se producen por la pérdida de peso, también con la edad y el desgaste de los dientes. Una persona que tenía, vamos a decir, 100 kilos y baja de repente a 70, a 60, entonces se va a producir cambio estético facial. Con la edad ya vimos la disminución del estrógeno, el metabolismo, entonces se producen reabsorciones, y en el caso de los dientes, con la edad se van desgastando, es algo natural. Entonces esto conlleva los cambios morfológicos. Hay unos cambios de estéticos, las prótesis totales óptimas mejoran la función masticatoria, entonces si mejora la función masticatoria, el paciente se va a alimentar mejor. Entonces va a haber una mejoría en la selección dietética, que no iguala la función masticatoria de los dientes naturales, pero es mucho mejor a no tener dientes. Y los pacientes pueden requerir asesoría profesional e individualizada sobre su dieta. Lamentablemente aquí en el país la profesión de nutrición y dietética no le dan la importancia que es. Y es algo sumamente fundamental. En el caso nuestro, con los pacientes adultos mayores o los totalmente dentro, también no solamente son adultos mayores. Entonces, cambios bucodentales, vamos a ver en el diente, puede haber pérdida de diente o si se conservan los dientes puede haber cambio en el tamaño por el desgaste en la posición, se pierde un diente y se mueven los demás, como ya ustedes saben, cristalización de cristalización, se pierden los molares, entonces se abren los dientes anteriores en forma de abanico y el color se va desgastando el esmalte y se transparenta más la dentina y ese color por supuesto va a ser más oscuro que un paciente joven. El periodonto se va a adelgazar esa mucosa, el ligamento periodontal disminuye su grosor, imagínense, hasta en un 50%. Y la migración de los tejidos de soporte, cuando hay recesiones, ya sea por malas técnicas
días de cepillado o por alguna interferencia. A veces las interferencias también nos ocasionan atracción y recesiones auriculares. De ahí la exposición radicular, ya sabemos que el segmento radicular es mucho más sensible a los cambios de pH en la boca, por lo tanto las cadenas radiculares comienzan a trabajar a millón. En cuanto está el envejecimiento salivar, la función salivar global en sí, ella no se ve afectada. ¿Por qué? Porque la parroquia sigue secretando más o menos la misma cantidad de saliva toda la vida, pero las glándulas salivares menores sí presentan una degeneración progresiva. Ahora, ¿cuál es el fundamental para que disminuya y nos produzca serostomía en los pacientes? Los fármacos. Generalmente los antidepresivos y los antihipertensivos, entre otros. O sea, los principales, vamos a decir. Las deficiencias hormonales, por eso a las mujeres que le dan menopausia, le hacen una terapia de sustitución hormonal. Esto produce disminución del flujo salivar, estos fármacos, estas deficiencias hormonales, y que si nosotros tenemos menos saliva, cuando uno va masticando se puede formar que de bolo alimenticio, uno le cuesta, cuando uno tiene la boca seca. Afecta la deglución, la fonética, incluso para pronunciar, la lengua a veces se le queda a uno pegada, uno no puede pronunciar bien. Y lo que a nosotros nos interesa fundamentalmente, la retención progresa. No tenemos salida, no tenemos retención, lamentablemente. Yo lo que hay que decir al paciente que no puede suspender su tratamiento, andar con su botellita de agua. El año pasado teníamos uno que hizo la boca sequita, pero él trae eso agarrate con un poquito. No que se van a echar medio litro de agua con cada trago, no, pues mojarse la boca. Un poquito. Ya nosotros sabíamos ese paciente muy puntual y le quedó bien sus progres, pero también muy colaborador. Bueno, con la edad, la mucosa oral se atrofia. También, otra de las causas, relaciones hormonales, alcohol y tabaco, medicamentos y el mismo uso de la prótesis. Pero si no usamos prótesis, es mayor esa atrofia. Alcohol y tabaco. Esto es muy importante. Hay pacientes que uno les pregunta, ¿y qué toman? No los fines de semana. Y el fumador es peor. Porque el fumador, si se le seca, claro, con ese calor se le seca más la boca. Si tiene dientes, los cambios de temperatura, un paciente fumador, ustedes van a ver línea de fractura normal. Es normal. La cicatrización posexual se acuesta porque produce también el calor ahí. Le va generando una vasoconstricción. Y entonces ya no llegan los fermentantes, ya no llega suficiente, o sea, disminuye la irrigación, llegan menos elementos de defensa, si hay vasoconstricción, que ya de por sí esos son anteriores a la médula, y llegan menos nutrientes. Yo una vez, allá en Oriente, en mi pueblo, había un señor, eso fumaba, prendía el primer cigarro, como dice, ya no volvía a prender más porque pegaba uno con el otro. El labio lo tenía amarillo y cuando me llamaba, sí, me voy a ir para que me hagas una extracción de su labio. Miren, aquello era complicado. Claro, siempre le traía, ¿no? Pero aquello que uno, ese gente también se le fracturaba, ese paciente, pero se fracturaba mucho los pies. Uno medio tocaba y ya estaba, bueno, ya cuando estaba muy deteriorado. Había que levantar con gafas, entonces con el cuidado de tratar de no levantar con gafas, es para, uno ya sabía la cicatrización dentro del paciente. Pero bueno, entonces esto del alcohol y el tabaco es muy importante. Y también hay cambios en la lengua, la pérdida de las papilas gustativas. Y si el paciente fuma o toma alcohol, esos químicos, bueno, destrozan esas glándulas, las papilas gustativas principales. Y la sarcopenia, que cuando uno con la edad va perdiendo masa muscular de forma lenta y progresiva. En la historia llegó una paciente y nos decía, no, usted tiene que hacer ejercicio. La señora tiene 76, más o menos, 76 años, ya el entrenador va a su casa y levanta no sé cuántos kilos y tal. ¿Por qué? Porque el médico
puede tener